mucho gusto. Mi nombre es el doctor Santiago Bernal, soy médico internista, epidemiólogo y reumatólogo, soy profesor de la Pontificia Universidad Javeriana y trabajo en el Hospital Universitario San Ignacio y en la Clínica de Marlí. Y el día de hoy hablaremos sobre la nefritis lúpica, abordando sobre el diagnóstico, el tratamiento y unas perspectivas futuras sobre esta manifestación. Para esta charla quiero contarles que mi conflicto de interés es que he recibido pago para la realización de algunas charlas por parte de la industria farmacéutica en los últimos 6 meses, pero no en los temas que abarcará esta charla. Esta charla es producto de mi esfuerzo y representa mi opinión y pues no ha tenido modificación por parte de ningún tercero. Entonces vamos a hablar un poquito sobre lo que es la nefritis lúpica, el diagnóstico, el tratamiento y las perspectivas futuras que puede tener esta patología. Entonces, respecto al origen del problema, que es el lupus y la nefritis lúpica, ¿qué es importante decir? Y quiero resaltar esto, el diagnóstico de lupus sigue siendo uno de los más retadores en la medicina. Ningún signo, síntoma o cifra de laboratorio aislado es patognomónico de esta enfermedad. Y eso es importante porque a pesar de que cada vez tenemos mejores herramientas para llegar al diagnóstico, es el conjunto clínico y paraclínico lo que nos permite llegar al diagnóstico de esta patología. Y por lo tanto no existe solamente un anticuerpo o algún paraclínico que nos dice que existe o no existe esta enfermedad. Otra cosa que es extremadamente importante es que el diagnóstico es distinto a la clasificación. Solemos utilizar los criterios clasificatorios de esta patología para apoyarnos en el diagnóstico, pero como en esta editorial que hacen el doctor Graham Hughes y el doctor Munter Kamashta, pues claramente no es lo mismo diagnosticar que clasificar una patología. Hay una cosa importante y es que claramente el lupus eritematoso sistémico ha cambiado su mortalidad a lo largo de los años y pues claramente de ser considerada una enfermedad fatal en 1920, pues la expectativa de vida ha mejorado drásticamente a lo largo de los años. ¿Y esto es gracias a qué? Al tratamiento que se ha ido desarrollando para esta patología. ¿Qué es importante? De todas maneras, que los pacientes siguen falleciendo por esto y ya no solamente por la enfermedad, sino por las comorbilidades que se producen. Es por eso que es importante que si yo tengo un diagnóstico de lupus a los 20 años, mi posibilidad de morir a los 35 años es de 6 a 1. Entonces es importante destacar que si bien hemos mejorado en el diagnóstico y en el tratamiento de esta patología, a pesar de que afecta a población joven, tienen alta mortalidad. Y es que la mortalidad está dada principalmente por 3 cosas. La primera, por las infecciones cuando el paciente debuta en su diagnóstico y por la misma actividad lúpica. Pero también no olvidar que los pacientes luego van a fallecer por enfermedad cardiovascular. Y si no es la muerte por enfermedad cardiovascular, es toda la morbilidad que produce esta enfermedad, como es la hipertensión, la diabetes, la falla cardíaca, la enfermedad renal crónica y la enfermedad coronaria. Entonces es importante como tal tener en cuenta que debemos evitar la actividad, la exacerbación de la enfermedad, porque claramente cuando yo tengo un brote de actividad, cada año que presento esa exacerbación tengo mayor probabilidad de tener daño acumulado en el órgano y muerte a 5 años. Entonces es importante por esta razón dar un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Y es que claramente, como ustedes ven en esta gráfica, pues desde hace mucho tiempo se ha descrito 3 patrones dentro de la historia natural del lupus eritematoso sistémico. Uno que tiene actividad crónica sostenida, uno que es fluctuante a lo largo del tiempo y otro que tiene un brote de actividad y con el tiempo puede entrar en remisión. ¿Cuál es el que tiene el paciente? Ese es el reto clínico que nos enfrentamos día a día. ¿Y qué es importante? Cada paciente es diferente. Como ustedes ven, la cantidad de manifestaciones es enorme en el lupus eritematoso sistémico y por eso es que uno tiene que empezar a entender cómo se comportan los pacientes, qué características clínicas tienen y por lo tanto tratar de ser lo más individualizado y personalizado para escoger el mejor tratamiento. Y ahí hay una cosa, y es que en Colombia afortunadamente tenemos algo de información sobre cómo se comporta el lupus eritematoso sistémico. Y en ese trabajo que realizamos con los registros del Ministerio de Salud, pues se vio que como tal la prevalencia del lupus eritematoso sistémico tiene una distribución como la que ustedes ven en la gráfica, donde el 89% de los pacientes que sufren de lupus son mujeres. Y esa relación de mujer a hombre es de 7.9 a 1. Entonces es importante destacar las regiones donde hay mayor prevalencia, como son la región de Antioquia y en Bogotá. Y esto claramente está descrito en la literatura cada vez más, en los que se ve que a medida que hay mayor grado de industrialización es más frecuente este tipo de patologías. Ya enfocándonos en lo que es como tal el diagnóstico de la nefritis lúpica, esto es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque la primera pregunta que uno sería es si existe algún parámetro clínico que me permita saber la clase de nefritis lúpica. Y es porque el objetivo de esta charla no es hacer un reparto fisiopatológico o de todas las características que tienen las 6 variedades de nefritis lúpica, sino realmente tener herramientas para poderlo diagnosticar. Entonces, claramente la nefritis lúpica tiene una particularidad y es que tiene manifestaciones que pueden ser sutiles y por lo tanto la evaluación del compromiso renal se debe hacer al diagnóstico del lupus eritematoso sistémico, pero también debe hacerse de manera rutinaria y periódica, así como cuando hay un brote de actividad.
y es que recuerden que es importante que el diagnóstico de la nefritis lúpica parte de un contexto clínico, paraclínico y que se complementa con la histología. Por eso es importante tener en cuenta qué tipo de manifestaciones hay. Y en este artículo de revisión es muy interesante, lo que a uno le muestran es que la característica principal independiente de la clase de nefritis lúpica que hay es la proteinuria, una de las características clásicas de la nefritis lúpica, pero también hay otras cosas importantes y es que miren que por ejemplo la característica que uno a veces piensa como clínico que es la manifestación como proteinuria de nefrótico o nefrítico no es tan alta. Y otras cosas como por ejemplo la hematuria microscópica es mucho más alta, llegando hasta el 80% de los pacientes con nefritis lúpica. Entonces es importante estar vigilando el uroanálisis porque esa es la primera herramienta que nos permite empezar a tamizar en el contexto de nefritis lúpica. Y otras cosas como por ejemplo el deterioro de la función renal es importante en ese seguimiento y por eso es que hay que estar activo en la búsqueda de la nefritis lúpica. Una cosa importante es que la identificación de ciertas características clínicas y el laboratorio pueden estar asociadas a algunas clases específicas de nefropatía lúpica, pero ojo, eso no quiere decir que por estos hallazgos yo pueda estar completamente seguro de qué clase de nefritis lúpica tiene. Y por lo tanto, yo solamente me debo apalancar en esto cuando tengo una contraindicación absoluta de una biopsia renal. ¿Y por qué esto es importante? Porque resulta que la biopsia renal me permite evaluar la actividad y la cronicidad y también permite evaluar otro tipo de manifestaciones que pueden haber en el compromiso renal, pero también otras causas que producen afectación renal en los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Y entonces, ¿qué es importante esto? Cuando yo tengo una biopsia renal, pues esto me va a permitir dar un diagnóstico inicial, estadificarlo y guiar el tratamiento que el paciente va a recibir. Por eso es importante, en la medida de lo posible, realizar una biopsia renal, que ya vamos a hablar un poco sobre las indicaciones de las biopsias. Entonces, de acuerdo al último consenso que es el de las guías CADIGO, ¿cuándo yo voy a empezar a buscar la nefritis lúpica? Lo primero, cuando tengo el diagnóstico. Al momento que yo diagnostico a mi paciente con lupus eritematoso sistémico, tengo que estar mirando si tiene compromiso renal o no. Y lo otro que es importante, mi paciente ya tiene un diagnóstico de nefritis lúpica y presenta un brote de actividad. En ese momento tengo que hacer también de manera sistemática la búsqueda de la nefritis lúpica. ¿Y qué es lo que recomienda CADIGO? El uroanálisis, la creatinina, una relación PC y anticuerpos como el anti-DNA y los niveles de complemento. De acuerdo a estos hallazgos es que yo tengo que mirar en mi árbol de decisión mental qué voy a mirar. Si tengo proteinuria sedimento, ellos definen claramente como 2 cruces en la tirilla del uroanálisis o una relación PC mayor de 500 miligramos sobre gramo como uno de los hallazgos importantes dentro del compromiso renal o la presencia de sedimento activo. Y esto es importante porque ellos definen sedimento activo como más de 2 enmatíes en 2 de 3 muestras seriadas con una buena técnica. Entonces eso es importante uno verificar cómo se están tomando los uroanálisis. Pero también hay otra rama del árbol de decisión, ¿cuál es? Y es que si yo empiezo a tener un deterioro progresivo de la función renal que no encuentro ninguna otra explicación, es posible que me esté enfrentando a una nefritis lúpica. Entonces, en ese caso, ¿qué es importante? Y este trabajo es muy interesante porque es un estudio transversal publicado en el 2015 y ellos lo que miraron fue precisamente cómo eran las manifestaciones clínicas que tenían las nefritis lúpicas dependiendo de la clase. Y acá, ¿qué es importante? Y les quiero resaltar. Por ejemplo, los pacientes que tenían nefritis clase 3 o clase 4, por ejemplo, eran de los que más tenían presencia de compromiso articular. Y también otra cosa interesante era como, por ejemplo, los que tenían clase 5 y clase 3 y 4 eran los que más presentaban rash malar. Eso desde el punto de vista clínico. Miren que, por ejemplo, manifestaciones como el sistema nervioso central no diferencia de pronto entre las clases en las que se presenta, ni el tiempo del diagnóstico, ni el tiempo de presentación. Entonces, es muy importante estos hallazgos. ¿Qué otra cosa es importante cuando uno analiza esto desde el punto de vista clínico? Entonces, presencia de anemia. Los pacientes que tenían anemia estuvieron concentrados la mayoría en el grupo de clase 3 y clase 4. Y lo otro importante es la positividad del anti-DNA, que es mucho más alta en las clases 3 y clase 4, que claramente uno tiene identificado que estos pacientes anti-DNA tienen más riesgo de nefritis lúpica. Otra cosa importante, y por eso es que las guías CADIGO también lo resaltan, es el consumo del complemento, específicamente el C3, pero normalmente de manera sistemática lo que nosotros siempre miramos es el C3 y el C4. Otra cosa importante entonces es cómo debutó esa nefritis lúpica dependiendo de su clase. Y acá, ¿qué era lo interesante? La proteinuria severa, ¿en dónde se encontró más? Como uno lo esperaría, en la clase 5. La presencia de hematuria, definida como más de 5 eritrocitos por campo,
se evidenció en la clase 3 y en la clase 4. Y la presencia, por ejemplo, de piuria, o sea, más de 5 leucocitos o un ascenso en la creatinina también hacían parte de un hallazgo de la clase 3 y la clase 4. En otras palabras, proteinurias esperadas en la clase 5 y hallazgos también que hablan de un componente glomerular como por ejemplo la hematuria, la piuria y el ascenso de la creatinina más frecuentemente documentados en la clase 3 y en la clase 4. Ahora, dentro de este mismo trabajo hicieron un análisis interesante porque trataron de identificar cuáles son los factores que se asocian, por ejemplo, a presentar una nefritis clase 3 o clase 4 y cuáles hacen parte de una nefritis clase 5. Hablemos un poquito de ellos. Entonces ellos se dieron cuenta que en la clase 3 y clase 4, características clínicas como una edad menor de 32 años, la presencia de manifestaciones musculoesqueléticas como lo habíamos visto, hipertensión arterial de novo, la presencia de anticuerpos anti-DNA positivos, un ascenso marcado de la creatinina, la presencia de piuria y la presencia de cilindros con la ausencia de nefrótico sugirió más la presencia de una nefritis lúpica clase 3 o clase 4. Por el contrario, en la nefritis lúpica clase 5, lo que se vio es que eran pacientes mayores de 32 años que tenían ausencia de manifestaciones musculoesqueléticas, llamativamente tenían mejores niveles de complemento C3 y lo otro también es que tenían presencia de proteinuria en rango nefrótico. Entonces eso uno le empieza a dar como dos fenotipos de pacientes desde el punto de vista clínico, pero que de todas maneras debo corroborar con la histología. Entonces, claramente cuando yo tomo una biopsia renal hay una cosa importante y es que idealmente deberían haber al menos 10 o más glomérulos en la muestra que se tomó. ¿Para qué? Para poder procesar microscopía de luz, inmunofluorescencia y microscopía electrónica. Pero por eso es importante el trabajo multidisciplinario con la presencia del grupo de nefrología y de patología cuando, por ejemplo, los reportes con la cantidad de glomérulos que se tomó no fue la suficiente. Y otra parte que es completamente diferente es cuando se toma una segunda biopsia renal, que eso es un tema de controversias, pero digamos que en general se habla más de que estas segundas biopsias se deben tomar cuando hay recaídas renales, cuando a pesar del tratamiento no encuentro respuesta, cuando veo que hay un empeoramiento de la función renal, de la proteinuria o de la hematuria persistente después de haber excluido otras causas, o cuando voy a definir la suspensión, ya sea por mejoría o por deterioro completo de la función renal. Entonces, ¿qué es importante acá? Se ha asumido que la remisión clínica es equivalente a la remisión histológica y eso es una cosa que uno no... Hay bastante debate en eso porque cada vez hay más trabajos que muestran que eso no es cierto. Entonces el problema es que nos estamos enfrentando es que nos falta un biomarcador o una prueba que nos pueda permitir saber que estoy logrando una remisión histológica y no solamente remisión clínica. ¿Por qué? Porque entonces nos quedamos, bueno, ¿cuál es el predictor confiable de correlación entre la remisión clínica y la histológica? Y acá hay una cosa importante y es que precisamente pues, las segundas biopsias se han realizado es por esa razón. Las recaídas basado en la clase inicial, la enfermedad resistente al tratamiento y la proteinuria persistente de una enfermedad activa o una nefroesclerosis crónica, o sea, clase 6. Entonces es importante, a veces los defensores de las segundas biopsias también hablan de que es importante esta para definir la suspensión de la terapia de mantenimiento en los pacientes en remisión clínica, sin confirmar la remisión histológica y que esto podría aumentar el riesgo de recaídas. Entonces, por lo tanto, hay unos grupos que son muy afines a tomar una biopsia, termino tratamiento y antes de suspender la inmunosupresión, tomar una nueva biopsia renal. Esto tiene sus consideraciones, la morbilidad que significa someter a un paciente a un nuevo procedimiento como una biopsia renal, pero es una cosa que todavía la literatura no nos ha podido decir cuál es el mejor camino en ese sentido. Hay una cosa importante y esto es tomado del libro de la Asociación Colombiana de Reumatología en su edición lanzada este año y es que ellos nombran precisamente en esto, en el capítulo se nombra algunas de las causas por las que uno hace segunda biopsia renal y entonces está la rebiopsia por protocolo, que es lo que les decía, inicio tratamiento y al final decido antes de terminar el tratamiento tomar una nueva biopsia renal. ¿Cuál es el objetivo? Poder incrementar o disminuir la inmunosupresión. Otra razón es cuando dicen es que van a hacer una rebiopsia por una respuesta parcial, que quiere decir que el paciente tiene proteinuria persistente. Y eso es porque lo que estoy pensando es que hay actividad inmunológica residual o que no he logrado dar un tratamiento adecuado. Y lo mismo, lo que busca es incrementar o disminuir la inmunosupresión. La otra es cuando yo tengo un brote de actividad lúpica y yo voy a decidir tomar una biopsia. ¿Y esto es por qué? Porque quiero estar seguro que no haya otras causas o un cambio, por ejemplo, en la nefropatía, o porque haya cosas como nefrotoxicidad, diagnósticos diferenciales, un síndrome antifosfolípido, una microangiopatía trombótica. Y esto también es importante porque me puede definir el diagnóstico causal para orientar una terapia apropiada.
La otra que es importante es la rebiopsia para suspender el tratamiento. Bastante polémica, pero pues hay los defensores y lo que buscan es que la indicación es ver si hay actividad residual. Y esto es para poder definir el riesgo de futuros brotes ante la suspensión de la inmunosupresión o al contrario, pues demostrar que ya no hay mucho que salvar, hay un alto grado de cronicidad y por lo tanto se debe suspender la inmunosupresión. Y esa es la última razón, que es lo que les decía, la rebiopsia por progresión en enfermedad renal crónica. Y es porque pienso que estoy cambiando de una clase 3, 4 o 5 a una clase 6. Entonces, esto es importante, algunas de las causas por las que se discute la indicación de una segunda biopsia renal. Pero hay una cosa importante, es que hasta ahora casi siempre hemos estado enfocados en el glomérulo. Y este trabajo interesante realizado por el grupo de la Universidad de Antioquia y el Hospital San Vicente en Medellín muestra que tenemos que abrir nuestra mente a más allá del glomérulo. Porque lo que muestran es como, por ejemplo, en los pacientes latinoamericanos, que a veces nuestra crítica es que no hay información, y esta es una prueba de esto, es que la presencia de fibrosis intersticial, la atrofia tubular y la inflamación tubulointersticial son marcadores pronósticos de mortalidad y de progresión a enfermedad renal crónica. Y ellos al final nos plantean este semáforo, en el que muestran en que no solamente el glomérulo, sino mirar también la inflamación intersticial, la atrofia tubular y la fibrosis son importantes porque entre mayor severidad se correlaciona con mayor mortalidad y progresión a enfermedad renal crónica. Entonces, claramente, no solamente es el glomérulo, no solamente es el intersticio, no solamente es la tubulopatía, la podocitopatía también se está discutiendo mucho como un blanco terapéutico que toca desarrollar y por eso es importante que no nos podemos quedar concentrados solamente en el glomérulo y definir si es una clase 3, 4, 5, sino tratar de ir más allá aprovechando las opciones terapéuticas que se han ido desarrollando. Y entonces, frente a eso, pues, ¿qué se habla del tratamiento en la actualidad? Entonces, lo primero que les quiero dejar es que hay una cosa, y este es artículo que ya tiene unos años, pero me pareció importante rescatar, es que cuáles son los 10 errores principales que se cometen en el manejo de la nefropatía lúpica. Y el primero es que asumir que hay una terapia gold estándar. Claramente hay unos pacientes que tienen indicación de micofenolato, otros que tienen ciclofosfamida, pero lo más importante, y de hecho también lo dice la guía de KDIGO, es no olvidar que el mejor tratamiento es el que el paciente va a ser adherente y va a recibir. Y dado con la coyuntura de los sistemas de salud, del aseguramiento y demás, es importante lograr escoger la mejor terapia que el paciente pueda tener, porque de lo contrario, pues esa va a ser la principal razón por la falta de respuesta. La segunda, la dosis inadecuada de glucocorticoides, ya sea porque estoy usando demasiados y empiezo a presentar complicaciones infecciosas, como también si le estoy dando insuficiente glucocorticoide. Lo otro, que es mandatorio y que prácticamente eso debería ser un axioma, es todo paciente con lupus eritematoso sistémico debería de recibir antimaláricos si no tiene una contraindicación. Lo cuarto, importante, acuérdense que usar el sedimento como marcador de respuesta no es lo mejor. ¿Por qué? Porque claramente hemos visto que no todos los pacientes tienen que tener hematuria, no todos tienen que tener presencia de cilindros. Entonces eso es importante porque uno no se puede quedar solamente con ese parámetro para asumir que el paciente está respondiendo. Lo quinto, no escalar el tratamiento, especialmente cuando se trata de una nefritis lúpica clase 5 y está en manifestación con síndrome nefrótico. Eso es una de las cosas que a veces puede generar, es que por eso es que el paciente va deteriorando su función renal. Y lo otro es importante, es no considerar el fallo a la adherencia de los pacientes. A veces asumimos que los pacientes están recibiendo los medicamentos y resulta que el paciente no está recibiendo la dosis adecuada porque él mismo decidió bajar el medicamento, porque no se lo han entregado. Entonces es importante que a veces esa falla a la adherencia es la explicación por la cual estoy fallando en mi tratamiento de nefritis lúpica. Y ahí vamos en una parte. Pero ¿cuáles son los otros mandamientos o los errores en ese manejo? No ajustar la inmunosupresión en enfermedad renal crónica avanzada. Y esto es importante porque acuérdense que también mucha inmunosupresión en pacientes que van teniendo ya un estadio de enfermedad renal en estadio terminal, también empiezan a llenarse de otras complicaciones. Lo otro importante es la falla en la monitorización de efectos adversos de la medicación y no tener en cuenta las profilaxis. Bastante debatido, por ejemplo, el uso de trimestoprim en los pacientes, pero EULAR ha sacado una recomendación que es importante revisar sobre qué sugieren ellos de lo que debe tener de profilaxis, pero tampoco olvidar la inmunización de nuestros pacientes, porque de nada sirve estarles dando tratamientos inmunosupresores y que estos se tengan que estar viendo interrumpidos por presencia de infecciones que pueden ser prevenibles. Lo otro importante que me parece
valioso rescatar es realizar una biopsia en pacientes con alto riesgo. Si usted tiene un paciente que tiene una indicación clara de una terapia y que la biopsia no le va a cambiar su conducta y el paciente está en una condición inestable, no vale la pena someterlo a una biopsia renal si usted tiene más criterios clínicos de otros dominios que le están indicando cuál es la terapia de elección. Y otra cosa importantísima, y es que hay que hablarlo con los pacientes, los embarazos no planeados. Cuando yo no espero el momento adecuado para una gestación y yo no conozco el deseo de paridad de mi paciente, eso me puede llevar a embarazos que lo único que van a ocasionar son mayores brotes de actividad lúpica. Entonces, a partir de esto, CADIGO en su guía 2023 habla, por ejemplo, de que si usted tiene una clase o una clase de 2, la primera pregunta es ¿por qué terminó usted en una biopsia renal? Eso hay que mirar cuál fue la indicación y claramente, por ejemplo, si usted tiene una proteína que no está en un rango elevado, pues usted realmente debería dar un tratamiento, es de acuerdo al resto de manifestaciones que tiene el paciente. Si usted, por el contrario, está en un síndrome nefrótico, usted tiene que evaluar la presencia de positopatía. Y por eso les digo, no solamente es mirar cómo está el glomérulo, y por eso es que es importante que la biopsia tiene que tener también microscopía electrónica. Ahí es importante, entonces hay que dar un tratamiento y hay que considerar un tratamiento con glucocorticoides y tratamiento inmunosupresor, dependiendo de lo que se defina en esto. Y lo importante acá, ¿cuál es? En la clase 5, si yo tengo un bajo nivel de proteinuria, o sea, no estoy en un síndrome nefrótico, una cosa que es fundamental es que a veces nos quedamos solamente en inmunosupresión, en glucocorticoides, en antimaláricos, pero se nos olvida tratar otras cosas, como por ejemplo el riesgo de trombosis, la dislipidemia, la hipertensión. Entonces es importante, y por eso CADIGO lo resalta, el uso, por ejemplo, de bloqueadores del eje renina-angiotensina-aldosterona. Entonces los IECAS y el control de la tensión arterial, el uso de tratamientos inmunosupresores de acuerdo a las manifestaciones sistémicas y el antimalárico. Miren que esto es un pilar fundamental en todas las manifestaciones renales. Por el contrario, si estoy en un síndrome nefrótico, no me excluye de que yo esté controlando la presión arterial de mi paciente, ni que tampoco omita el uso de IECAS. Lo otro que también es importante es que ellos dicen, claro, aparte de eso, combine un tratamiento inmunosupresor con glucocorticoides. Y en esos tratamientos lo que sugieren es ácido micofenólico o micofenolato mofetil, ciclofosfamida, inhibidores de calcineurina, rituximab, azatioprina, pero siempre deben ir acompañados de hidroxicloroquina. Eso es supremamente importante. Y claramente por eso es que usted tiene que ir evaluando de cómo va a tratar su paciente. Mire que acá estamos utilizando esa inmunosupresión potente en muchos casos. Por el otro lado, cuando usted tiene una nefritis clase 3 o clase 4, que puede estar acompañada de una 5, lo que les decía, importante en la biopsia renal, ¿qué es? Primero, asegurarse que en la histología no le vaya a salir hallazgos que sugieran una microangiopatía trombótica. Por eso es importante toda esa evaluación integral de la biopsia renal. Y de acuerdo también a los índices de cronicidad y demás, si usted tiene que es una nefritis en la que hay claramente marcada actividad, los pulsos de glucocorticoides están más que indicados. Pero miren una cosa interesante y es que desde hace un tiempo para acá las recomendaciones de CADIGO y en general los consensos es que no necesitamos tantos glucocorticoides. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy buscando es ese efecto no genómico y esto lo logro con dosis desde 250 miligramos por 1 a 3 días. Y esto también, ¿por qué? Porque se ha demostrado desde hace mucho tiempo que más glucocorticoide no me va a lograr mayor efecto antiinflamatorio cuando excedo esas dosis. Y también lo otro que es importante, miren que ellos también hablan desde que unas dosis, seguido de unas dosis de 0.6 a 1 miligramo por kilogramo día. O sea, estamos en una tendencia a utilizar cada vez menos dosis de glucocorticoide. ¿Y esto es por qué? Porque resulta que lo que ustedes ven en la siguiente fila es lo importante. Tenemos terapias que pueden tener un efecto benéfico, como los inhibidores de calcineurina, micofenolato mofetil, ciclofosfamida y los biológicos. ¿Qué es importante de esto? Ellos también recomiendan, por ejemplo, en muchos casos se decantan a favor del micofenolato mofetil o el ácido micofenólico, pero es muy claro que ellos dicen, pero usted tiene que asegurar la adherencia al paciente y por eso es que ciclofosfamida sigue estando presente, tan presente en nuestra práctica con la nefritis lúpica. Y acá claramente ellos hablan de unos esquemas como el Eurolupus o el NIH. Eso es una discusión, digamos, que no viene a esta charla cuál es la mejor indicación, pero es importante que también usted tenga en cuenta que claramente cada vez vemos más evidencia de combinar terapias como belimumab con ciclofosfamida o micofenolato. La misma guía lo sugiere y, por ejemplo, dejar por ahora rituximab en esos casos refractorios en los que no he podido disminuir los glucocorticoides. Alternativas supremamente interesantes, voclosporina, que en algún momento esperemos que esté disponible, pero mientras tanto también está tacrolimus de acuerdo a los estudios multitarget.
Sin embargo, algo que yo les quiero dejar como una consideración, una apreciación personal, es que probablemente en la nefritis lúpica, y en especial en esta clase 3 y clase 4 con alta actividad, es posible que con el tiempo tengamos que empezar a utilizar diferentes blancos terapéuticos, y por eso es que no estoy utilizando la palabra multitarget, porque normalmente genera una recordación a un ensayo clínico específico, pero sí tenemos que utilizar diferentes blancos para lograr un control adecuado de la nefritis lúpica, y es por eso necesario ese manejo multidisciplinario y estar abierto a abrir la mente para considerar nuevas combinaciones para ser mucho más efectivos, porque ese es el talón de Aquiles que tiene la nefritis lúpica, y es que a pesar de todos los desarrollos tecnológicos que hemos tenido, todavía nos falta y todavía nos enfrentamos a pacientes que son refractarios o que fallan a estas terapias. Ya cuando estoy en la fase de mantenimiento, miren que, por ejemplo, ellos dicen que la fase de mantenimiento idealmente debería estar ya con una dosis intermedia, una dosis baja de glucocorticoide, y que ellos recomiendan que inicialmente la primera línea debería ser micofenolato mofetil o ácido micofenólico. Y dependiendo de la indicación individual, adherencia, que el paciente lo tenga, pues también está la cetoprina. Pero no olvidar que, por ejemplo, también otra alternativa ellos proponen es el uso de los inhibidores de calcineurina como tacrolimus o ciclosporina. Entonces, aparte de esta parte de los inmunosupresores, quería traerles también esto sobre el modelo clásico que siempre hemos utilizado los glucocorticoides. Y esto es a partir de un artículo del grupo español del doctor Ruiz Irastorza, en el que a ellos muestra cómo el pilar es la de los antimaláricos y la introducción de un inmunosupresor. Y cómo normalmente hemos hecho a lo largo del tiempo muy intuitivo el descenso progresivo de los glucocorticoides desde una dosis de pulsos de 500 a 1000 miligramos y una disminución pues, que depende del instinto para ir disminuyendo progresivamente. ¿En cuanto? Hasta en un año ir bajando el glucocorticoide. Y esto nos deja un balance entre efectividad y efectos adversos casi del 50%, que es una de las razones por las cuales muchas veces nos toca interrumpir los tratamientos inmunosupresores. Lo que él propone con su grupo es que ellos dicen es que usted debería hacer un descenso escalonado y programado. ¿Con qué objetivo? Con que en 12 semanas usted ya esté teniendo el paciente en una dosis de 7.5 miligramos día de prednisolona. Y así en adelante tenerlo con dosis mucho más bajas. ¿Con qué objetivo? Mayor efectividad y menos efectos adversos. Y esto parte entonces de este esquema que proponen, y es que miren una cosa interesante, y es que cuando yo estoy presentando un brote de actividad, ellos proponen que usted puede, con el tratamiento que usted está adicionando, usted puede ir aplicando pulsos de metilprednisolona y de todas maneras continuar el descenso progresivo del corticoide basal. Y esto especialmente si lo revisan en la parte del tratamiento de la actividad severa. Entonces es importante porque nos destaca el valor que tiene el pulso de glucocorticoide, que es la razón por la cual lo utilizamos y es tratar de desinflamar rápidamente el riñón y que lo podemos estar combinando con las demás terapias. Entonces es algo novedoso y que me parece que es importante porque al final el objetivo es que tenemos que tratar de ir disminuyendo las dosis basales de glucocorticoides. Y esto pues no solamente lo ha hecho él. Y en este trabajo que me parece interesante, que es una carta al editor que hace Michael Putman, pues habla un poquito de glucocorticoides menos es más, y es porque miren, él coge todos los estudios pivotales que se han hecho en tratamientos de nefritis lúpica en general y muestra cómo son los esquemas de descenso de los glucocorticoides, y los estudios, por ejemplo, que son el AURA y el AURORA de voclosporina, muestran cómo tienen ese esquema de reducción rápida, pero por ejemplo también el BLIS de belimumab muestra cómo también tenía un descenso. ¿Para qué? Para que prácticamente usted más o menos a las 12 semanas esté llegando a una dosis de menos de 10 miligramos de prednisolona. Entonces es importante porque desde hace un tiempo venimos en un descenso progresivo de corticoides porque necesitamos disminuir efectos adversos como las infecciones y también porque ustedes saben que eso impacta en la adherencia de los pacientes. Entonces, ya concluyendo, pues también recordar las definiciones de lo que es una respuesta completa que dan, por ejemplo, el grupo EULAR, que habla de una proteinuria entre 500 y 700 miligramos de 24 horas a los 12 meses, la disminución de más del 50% de la proteinuria entre 6 a 12 meses, una función renal estable y, como digo, por ejemplo, lo que habla más que todo es que usted tenga una proteinuria menor de 500 miligramos en 24 horas entre 6 a 2 meses, que en algunos casos puede tomar más tiempo, y tener una función renal estable en el que no haya una variación más del 10% del basal. Entonces es importante porque usted requiere saber de dónde arrancó, en qué se encuentra su paciente y cuál es el objetivo que usted está alcanzando. Pero aún así uno no queda completamente tranquilo porque uno siente que falta a veces más información, porque los pacientes a veces tienen unos comportamientos mucho más erráticos y porque lo que les decía, a veces la respuesta clínica no necesariamente se va a correlacionar con una respuesta histológica. Esto es un tema de debate supremamente interesante, pero
pues será para otra oportunidad. Y claramente, pues en esas perspectivas futuras que tenemos, y acá me tomé el atrevimiento de tomar esta diapositiva del profesor Arnaud, en el que muestra toda la cantidad de terapias a las que nos estamos viendo enfrentadas y la necesidad que existe como tal de diferentes blancos para tratar el lupus. Ustedes se han dado cuenta y conocen claramente cómo muchas de estas moléculas han caído a lo largo del tiempo y realmente como solamente unas pocas son las que logran llegar a estar ya comercializadas, como por ejemplo son anifrolumab y belimumab, y como casos sorprendentes como el de rituximab, que falló estrepitosamente en sus estudios pivotales, pues utilizamos en la práctica diaria porque la experiencia nos ha mostrado que es una opción de rescate. Claramente, pues seguirán saliendo muchas más opciones, pero no solamente necesitamos más opciones, sino necesitamos opciones que posiblemente puedan combinarse para lograr ser más efectivos en una patología que cada vez estamos comprendiendo más, pero que creo que existen demasiados vacíos. Por lo que les digo, no tenemos un claro biomarcador que nos permita de pronto omitir las biopsias renales. No tenemos claro cómo hacer ese seguimiento en las posteriores biopsias renales después de la primera. Si al compararlos eso me permitió no tomar decisiones. Si realmente tengo que hacer biopsias de manera protocolizada después de recibir el tratamiento o no. Un montón de debates que servirían para otra charla. Y entonces es importante hablar de qué? De las conclusiones de esta charla, que es importante. Es necesario hacer una búsqueda activa de la nefritis lúpica, es importante la biopsia renal, pero todavía existen grandes vacíos en qué es lo que tenemos que evaluar, cuál es la mejor estrategia inmunosupresora de acuerdo a los hallazgos histológicos, cuáles son las nuevas alternativas que tenemos y que cómo podemos combinarlas para ser más eficientes y lo más importante creo yo es el manejo multidisciplinario en beneficio del paciente. Es importante que nos sentemos los reumatólogos, con los nefrólogos, con los patólogos y con muchos más especialistas que pueden estar involucrados en el tratamiento de los pacientes con nefritis lúpica para darles un tratamiento más efectivo y que no terminen en enfermedad renal crónica. A ustedes muchas gracias por su atención y pues espero que hayan disfrutado esta charla.